Las apariciones de Cuapa al padre Bernardo. De ahí dijo: ámense, cumplan con sus deberes, perdónense, hagan la paz. Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto y seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Reza, reza, hijo mío, el rosario por todo el mundo, al mundo lo acechan graves peligros. Si ustedes no cambian, abreviarán la venida de la Tercera Guerra Mundial. Cuapa es un pueblecito de apenas 5.000 habitantes, situado en un pequeño valle, perteneciente al municipio de Huigalpa, en Chontales, Nicaragua. Su gente es muy sencilla, propietarios de pequeñas fincas ganaderas, que trabajan de forma rústica para abastecer fundamentalmente el autoconsumo familiar. En este tranquilo rinconcito de Nicaragua, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, comenzó a manifestarse a uno de los campesinos del lugar, que recibió un mensaje de la Celestial Señora en el año 1980. 2 años después, el obispo auxiliar y vicario general de la Arquidiócesis de Managua autorizó la publicación del relato de las apariciones de la Santísima Virgen María en Cuapa. Era Bernardo el sacristán del pueblo. Desde bien pequeño había ayudado a limpiar la capilla, lavar los manteles, tocar las campanas para el rezo del rosario todas las tardes. Todo esto lo hacía él, con cariño para servir a Dios, a pesar de que había quien se reía de él. Los sandinistas habían llegado al poder derrocando a Anastasio Somoza Debayle, con la ayuda de muchos sectores de la población, la Iglesia católica incluida. Se esperaba un verdadero cambio en el país, pero no pasó mucho tiempo para que los nicaragüenses detectaran que nada iba mejor, porque los sandinistas tenían las intenciones de plegarse al comunismo y eternizarse en el poder. Unos de los primeros que se enfrentaron al FSLN fueron los sacerdotes, pues hubo quienes dentro de la Iglesia defendían a la revolución. Cuando los sandinistas se enteraron de las apariciones de la Virgen y del mensaje respecto a ellos que envió, inmediatamente asediaron a Bernardo, primero para que dijera que la Virgen era sandinista y luego para que al menos no mencionara la parte en la que los criticaba. Actualmente, bajo el régimen de Daniel Ortega, se han impuesto restricciones que han sumido las conmemoraciones del aniversario de las apariciones en un clima de prohibición y desafío. El santuario diocesano de la Virgen María de Cuapa, ubicado a 152 kilómetros de Managua, se vio envuelto en un conflicto con las autoridades, quienes negaron el acceso al lugar. Las apariciones. Primera visión. En los primeros días de mayo me sentía triste, con problemas económicos, con problemas de trabajo, aún más, con problemas espirituales, y me sentía aburrido. Hasta había dicho en la mañana que deseaba morirme, deseaba no existir. Había trabajado mucho por la gente del pueblo y veía yo que nada agradecían. Me sentía sin ganas de seguir adelante. En la capilla barría, quitaba el polvo, lavaba los manteles y las albas, y por esto mismo yo era despreciado. Me llamaban tonto. Hasta mi familia misma, mis hermanos de sangre, decían que yo no prosperaba económicamente por andar en las cosas de la sacristía. Yo he sido sacristán, pero sin ganar dinero por ello. Empecé a trabajar en la casa de Dios. Desde que pude pasar el lampazo y la escoba, era yo entonces muy pequeño. Lo he hecho porque así sirvo al Señor. De todas maneras, hoy en Cuapa todo ha cambiado, porque barrer la capilla es un honor. Hoy es un honor. Las cosas del altar se lavan en un abrir y cerrar de ojos. Cuando uno viene a darse cuenta, ya están lavadas y planchadas. Volviendo a cómo me sentía en los primeros días de mayo, la noche del 7 casi no dormí. Toda la noche tuve mucho calor y sintiendo este calor me levanté.
Comí algo y me dije, voy a ir al río a pescar para estar un rato fresco y sentirme más tranquilo. Salí temprano de mañana con un costal y un machete. Me vine al río y me sentí alegre, contento, en un ambiente agradable, y no me acordaba de nada. Cuando llegaron las 12 del día, no me quería ir porque sentía tranquilidad, gozo, y no sentía hambre. A la 1 cayó una lluvia y me hice al haz de un árbol. Me puse a rezar el rosario. Cuando terminó la lluvia, terminaba el rosario. Estaba mojado, empapada toda la ropa. Recogí los pescados que estaban en la arena, los eché al costal y me vine a un palo de mangos a ver si ya estaban sazones. Después me fui a un monte a cortar una vara para coger coyoles. Enseguida me dirigí a un palo de jacote para cortar jacotes y pensé que era tarde. Entonces miré el sol, porque no tengo reloj. Para nosotros en el campo, el sol es el reloj donde leemos la hora. Eran las 3 de la tarde. Me dije, ya es tarde. Y recordé que tenía que dar de comer a los animales y luego irme al pueblo para rezar el rosario con la comunidad a las 5. Me fui entonces, caminando de los jocotes en dirección a los palos de coyol, cuando de pronto miré un relámpago. Pensé y dije, va a llover, pero me llené de admiración porque no vi de dónde venía el relámpago. Me detuve y no vi nada, ni señales de lluvia. Después me vine cerca, donde hay unas piedras. Caminé como 6 o 7 pasos. Fue cuando vi otro relámpago, pero fue para abrirme la vista, y se presentó ella. Entonces yo estaba con mis pensamientos, que si sería algo malo, que si sería la misma imagen de la capilla. La nube era blanquísima, daba resplandor en toda dirección, rayos de luz con el sol. Sobre la nube estaban los pies de una bellísima señora. Los pies los tenía descalzos. El vestido era blanco y largo. Tenía una cinta celeste en la cintura, manga larga. La cubría un manto de color crema pálido, con bordados de oro en la orilla. Las manos las tenía juntas sobre el pecho. Parecía la imagen de la Virgen de Fátima. Yo quedé inmóvil. No tuve acción de correr, de gritar. No tuve miedo. Tuve sorpresa. Pensé y dije, ¿qué estoy viendo? ¿Será la imagen de la Purísima que me la vinieron a poner aquí? La imagen de la capilla. ¿Será por hacerme una broma? Porque yo dije que vi a la iluminada. ¿Será una burla? Pero no. De ser así hubiera visto que la traían. Entonces me pasé la mano por la cara, porque creí que aquello era un sueño. Y yo dije, ¿será que estoy dormido? Pero no he tropezado con nada. Y cuando me quité las manos de la cara, miré que tenía piel humana y movía la vista y parpadeaba. Entonces dije, en mi pensamiento, porque no podía mover la lengua, dije, es viva, no es imagen, es viva. Mi pensamiento era la única cosa en mí que podía mover. Me sentía como entumido, tiesa la mandíbula inferior y la lengua como dormida. Todo inmóvil, como digo, solo las ideas se movían en mi cabeza. En ese pensamiento estaba cuando ella extendió los brazos, como la medalla milagrosa que no había yo visto antes, pero que después me enseñaron. Extendió los brazos y de las manos salieron rayos de luz, más fuertes que el sol. Ella estaba, quedaba en altura, y me daban los rayos que salían de las manos hacia el pecho mío. Cuando ella dio la luz, fue cuando yo me animé a hablar, porque yo fui el primero que le hablé. Fui el que le hablé primero. Cuando ella dio la luz, pude mover la lengua, aunque medio tartamudo. Le dije, ¿cómo se llama usted? Ella me contestó con una voz dulcísima, que jamás he oído de ninguna mujer, ni persona que hable suave. Me contestó que se llama María.
Vi cómo movía los labios. Entonces dije, es viva, habló, me ha contestado a mi pregunta. Miré que podíamos entrar en una plática, que podía hablar con ella. Le pregunté entonces de dónde venía. Me dijo con la misma dulzura, vengo del cielo. Soy la madre de Jesús. Al oír esto, yo inmediatamente le pregunté, acordándome de lo que el sacerdote me había dicho, ¿qué quiere? Ella me respondió, quiero que recen el rosario todos los días. Entonces yo interrumpí y le dije, sí lo estamos rezando. El sacerdote nos trajo las intenciones de la parroquia de San Francisco para que nos uniéramos a ellos. Ella me respondió, no quiero que los recen solamente en el mes de mayo. Quiero que lo recen permanentemente, en familia, desde los niños que tengan uso de razón, que los recen en una hora fija, cuando ya no haya problemas con los quehaceres del hogar. Ella me explicó que al Señor no le gustan las oraciones que hacemos a la ligera o mecánicamente. Por eso nos recomienda el rezo del rosario con la lectura de las citas bíblicas y que pongamos en práctica la palabra de Dios. Cuando oí esto pensé y dije, ¿cómo es esto? Porque yo no sabía que el rosario es bíblico. Por eso le pregunté y le dije, ¿dónde están las citas bíblicas? Me dijo que las buscara en la Biblia y continuó diciendo, ámense, cumplan con sus deberes, hagan la paz, no pidan la paz del Señor, porque si ustedes no la hacen, no habrá paz. Después me dijo, renueva los 5 primeros sábados, muchas gracias recibieron cuando ustedes los hicieron. Antes de la guerra nosotros lo hacíamos. Nos confesábamos y comulgábamos cada primer sábado de mes. Pero como ya el Señor nos había librado de que hubiera derramamiento de sangre en Cuapa, ya no seguimos con esta práctica. Después dijo, Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto. Está amenazada a sufrir más todavía. Seguirán sufriendo si ustedes no cambian. Y después de una breve pausa me dijo, reza, reza, hijo mío, el rosario por todo el mundo. Dile a creyentes y a no creyentes que al mundo lo acechan graves peligros. Pido al Señor que aplaque su justicia, pero si ustedes no cambian, abreviarán la venida de una tercera guerra mundial. Después de decir estas palabras, yo comprendí que tenía que decirlo a la gente y le dije, Señora, yo no quiero problemas. Tengo muchísimos en la iglesia. Dígaselo a otra persona. Entonces me dijo ella, no, porque el Señor te ha escogido a ti para que des el mensaje. Cuando ella me dijo eso, miré que la nube que la sostenía se iba elevando y me acordé de lo que había dicho doña Consuelo Marín y le dije, Señora, no se vaya, porque quiero ir a avisar a doña Consuelo, porque ella me dijo que la quería ver. Entonces me dijo ella, no, no todos pueden verme. Ella me va a ver cuando me la lleve al cielo, pero que rece el rosario como yo pido. Y después de decirme esto, la nube no se detuvo. Alzó los brazos al cielo, como en la imagen de la Asunción, que yo he visto tantas veces en la Catedral de Juigalpa. Ella volvió a ver para arriba hacia el cielo, y la nube que la sostenía la fue elevando. Como ella estaba en un nicho de luz, ya cuando iba a cierta distancia, desapareció. Entonces yo recogí el machete y el costal y la vara. Me fui a cortar los coyoles y pensé no decirlo a nadie. No decir nada de lo que había visto y oído. Me fui a la capilla a rezar el rosario y no dije nada. Cuando regresé a mi casa me sentí triste. Me aumentaron los problemas con aquello. Entonces recé el rosario otra vez, pidiendo a la Santísima Virgen que me librara de tentaciones, porque yo creí que era eso, una tentación. En la noche oí una voz que me decía que lo dijera. Me volví a despertar y volví a rezar el rosario. No hallaba tranquilidad.
Yo no se lo decía a nadie, porque no quería que la gente hablara. Ya andaban hablando, porque había yo visto la imagen iluminada. Yo pensaba, con esto otro será peor. Ya no tendré paz. Así fue que no quise decir nada. Y no volví al lugar de las apariciones. Se perdieron los mangos y los jocotes. Al río iba, pero por otro camino. Yo al río voy todos los días a darle agua a la ternera, una ternera que tengo. En este tiempo en que yo estaba guardando el secreto, sentí un gran peso y oía como una voz me decía que dijera, pero yo siempre optaba por no decir. Como el sufrimiento era cada vez más grande, buscaba cómo distraerme, pero nada servía de distracción. Buscaba a mis amistades para divertirme, con amigos jóvenes y mayores de edad, pero siempre en lo mejor de las alegrías. Oía la voz y me llegaba la tristeza. Me iba poniendo flaco y pálido. La gente me preguntaba qué me pasaba, que si estaba enfermo. Yo les decía que no. Así pasaron 8 días. El 16 de mayo iba de camino para dar de beber a la ternera. Iba cruzando el portero sin poder divisar la ternera. Caminaba con un palo en la mano, cuando me encontraba cerca de un guapinol, ya a medio portero, haciendo un sol recio, porque estaba recto sobre mi cabeza. Vi un relámpago. Eran las 12 del día, en plena luz, porque como digo, había un sol ardiente ese día, cuando de repente hubo una luz más fuerte, una luz más intensa que aquella luz del mediodía. En ese relámpago se presentó ella. La miré de la misma manera como la había visto en el 8 de mayo, con las manos juntas, y luego las extendió. Y al extender las manos, salieron rayos de luz hacia mí. Yo me quedé viéndola, me quedé callado, pero me dije a mí mismo, es ella, es la misma señora, se me ha aparecido. Pensé que venía a reclamarme todo lo que ella me había dicho que dijera. Me sentí culpable de no haber hablado como ella me lo había pedido, y a la vez, en mi mente, yo decía, no voy al lugar de las apariciones porque allí se me aparece, y ahora se me aparece aquí. Bien voy a estar yo. Me va a andar siguiendo donde quiera que yo ande. En este pensamiento andaba yo, cuando me dijo, con la voz suave, pero con un tono como de reprensión, ¿por qué no has dicho lo que te mandé que dijeras? Entonces yo le contesté, señora, es que tengo miedo de ser la irrisión de la gente, miedo de que se burlen de mí, que no me crean. El que no crea esto se burlará de mí, dirá que estoy loco. Entonces me dijo, no tengas miedo, yo te voy a ayudar y dile al sacerdote. Diciendo esto, hubo otro relámpago y en ese relámpago desapareció. Yo entonces seguí caminando. Vi a la ternera, que antes no divisaba. La llevé al río, le di agua y volví a mi casa. Me alisté para ir a la capilla y después recé el rosario. Pensé decírselo solamente a doña Lilian Ruiz de Martínez y a doña Socorro Barea de Marín, y así lo hice. Tengo con ellas más confianza que con ninguna otra persona en la comunidad de Coapa. Las llamé aparte y les conté todo lo que había visto y oído. Entonces ellas me reprendieron. Era la primera vez que recibía una corrección sin contestar nada, porque siempre procuraba salirme con la mía, con mis ideas, y refunfuñaba. Les prometí que al día siguiente iba a decirlo. Me fui a mi casa y me acosté a dormir. Aquella noche dormí tranquilamente. Amaneció al día siguiente y yo me sentía en gozo. Una alegría extraña. Todos los problemas, parecíame eso, se habían disipado. Era el 17 de mayo. Entonces ese día lo conté todo. Lo conté a toda persona que vino a mi casa. Les contaba y ellos me oían. Algunos me creían, otros oían por curiosidad y disimulaban. Otros no creían y se burlaban. Pero eso a mí no me importaba nada.
Cuando llegó la hora de rezar el rosario, lo hicimos y después les conté todo. De nuevo observé lo mismo. Unos creían, otros no. Unos se quedaban oyendo admirados, asombrados, otros como analizando. Unos se quedaban callados, otros se reían y decían que estaba loco. Y así cada uno según sentía. Pero a esto yo no le tomaba importancia. Yo sentía un gozo al decirlo todo. El 19 de mayo me fui a Juigalpa en la mañana y se lo conté al sacerdote, como me lo dijo la señora. Le dije todo lo que había visto y oído. Él me escuchó. Después me dijo: ¿no será alguno que te quiere asustar en esos montes? Entonces le dije que no. Y le dije que no, porque había posibilidad de hacerlo en el río y en el monte, donde fui a cortar la vara. Pero en medio del portero donde pasó, no había forma. Allí nadie se puede ocultar. Es campo abierto. Entonces me dijo: ¿no será alguna tentación que te persigue? Le dije que no. Eso yo no lo sabía, porque yo solo podía contarle lo que había visto y oído. Pero eso de la tentación, yo no lo podía decir porque no sabía. Entonces me dijo él que fuera al lugar de las apariciones y que allí rezara el rosario, que me santiguara cuando la viera y que no tuviera miedo porque, si era cosa mala o buena, a mí no me iba a suceder nada. También me dijo que no le dijera a nadie lo que viera o lo que oyera después, pero que lo que ya había visto, eso sí podía decirlo en el pueblo de Cuapa. Esta aparición la tomo como una continuación de la del 8 de mayo y la llamo la del reclamo. Segunda visión. El 8 de junio fui al lugar de las apariciones, esperando ver a la señora, porque ella me había dicho que llegara al lugar. Llegué y recé el rosario con algunas personas, pero la señora no vino. Regresé desconsolado. En la noche, en sueños, se presentó. Era como de día. Yo estaba en el lugar donde la vi por primera vez. Recé el rosario. Al terminar, vi de nuevo los dos relámpagos y ella se presentó. En el sueño yo le dije: ¿qué queréis, madre mía? Ella me dio el mensaje, como lo hizo la primera vez, y después yo le dije algunas recomendaciones que tenía, porque ya la gente me encargaba cosas para decirle a ella. Me contestó diciendo: unas se van a realizar, otras no. Y yo me quedé sin saber cuáles se realizarían y cuáles no. Las peticiones que la gente de Cuapa me hacía eran variadas. Unos pedían cosas más bien materiales, como tener suerte en el trabajo, que yo gane más dinero, que me cure de tal enfermedad o tal otro problema. Otros pedían algo espiritual como tener paciencia, amor a Dios, fe, perseverancia en la oración, poder amar al que no me quiere y hace daño a los míos. Así que yo no pude decirle a la gente cuáles se cumplirían y cuáles no. La señora se presentó sobre el arbolito de morisco como la primera vez. Estaba de cara al oriente. A la izquierda de ella, junto al montón de piedras donde crecía el arbolito, dos cedros. Hoy uno ya no existe porque la gente se ha ido llevando el tronco poco a poco. El otro también está desapareciendo. Así los cedros ya no son cedros, pelados, sin corteza, están secos. Solo la parte del tronco unida a la raíz. Del arbolito de morisco no queda nada, desapareció totalmente. A la derecha de ella, pero un poco más distante, hay 4 palmeras de coyoles. Entre la primera y la segunda, viniendo del río, hay un espacio mayor. Ella, alzando la mano derecha, me señaló ese espacio y dijo: mira el cielo. Yo miré en esa dirección. El jícaro que está enfrente, entre las 2 palmeras, no me impedía ver porque tiene pocas ramas y es bajo. Ella presentó como una película en ese espacio que digo. Miré un gran grupo de personas que, vestidas de blanco, caminaban hacia donde sale el sol. Iban bañadas de claridad
y alegres cantaban. Los oía, pero no entendía las palabras. Era una fiesta celestial, era una alegría, un gozo, que jamás había visto. Ni en una procesión había visto yo esto. Los cuerpos desprendían luz. Yo me sentía transportado. Ni yo mismo lo puedo explicar. En medio de mi admiración oí que ella me decía: «Mira, estas son las primeras comunidades cuando empezó el cristianismo. Son los primeros catecúmenos. Muchos de ellos fueron mártires. ¿Quieren ustedes ser mártires? ¿Te gustaría a ti ser mártir?» En ese momento yo no sabía bien qué significaba ser mártir. Ahora sé. Porque lo he preguntado, que es el que se confiesa públicamente a Jesucristo, el que es testigo de Él, dando incluso la vida. Pero contesté que sí. Después vi otro grupo, vestidos también de blanco, con unos rosarios luminosos en las manos. Las cuentas eran blanquísimas y echaban luces de colores. Uno de ellos traía un libro grande abierto. Leía y después de escuchar meditaban callados. Se les veía como en oración. Después de este rato de oración en silencio, rezaban el Padre Nuestro y 10 Ave María. Yo rezaba con ellos. Al terminar el rosario, la señora me dijo: «Estos son los primeros, a quienes yo les di el rosario. Así, quiero que ustedes recen el rosario». Yo le contesté a la señora que sí. Algunas personas me han dicho que posiblemente se trata de los dominicos. Yo no conozco a nadie de esta orden religiosa. Hasta la fecha, no he visto nunca a nadie de esa orden. Después vi un tercer grupo, todos vestidos de color café. Pero con estos yo reconocí que parecían los franciscanos. Siempre lo mismo, con rosarios y rezaban. Cuando ellos iban pasando después de haber rezado, me dijo de nuevo la señora: «Estos recibieron el rosario de manos de los primeros». Después venía un cuarto grupo. Era una gran procesión, pero ya venían como nosotros vamos vestidos. Era un grupo tan numeroso que no se podría contar. En las anteriores vi muchos hombres y mujeres, pero ahora era como un ejército de grande. Y traían rosarios en las manos. Iban vestidos normalmente, de todo color. Yo me alegré mucho al verlos. Uno, cuando está vestido diferente de otras personas, se siente como raro. Al ver a los primeros, no me sentí tan atraído por eso. Los admiraba, pero no me sentía atraído por la diferencia que había en el vestir. Los admiraba, pero no me sentí en medio de ellos como al ver el último grupo. Sentí de pronto que podría entrar entre ellos, porque estaban vestidos igual que yo. Pero me miré las manos y las vi negras. Ellos, en cambio, como los anteriores, despedían luz. Los cuerpos eran bellísimos. Entonces dije: «Con estos me voy porque están vestidos igual que yo». Ella me dijo: «No, todavía te falta. Tienes que decirle a la gente lo que has visto y oído». Y añadió: «Te he mostrado la gloria del Señor, y esto van a adquirir ustedes si obedecen al Señor. La palabra del Señor, si ustedes perseveran en el rezo del Santo Rosario y ponen en práctica la palabra del Señor». Después de decirme esto, la visión de la gloria del Señor desapareció y la nube que la sostenía la iba elevando al cielo, y ella, con las manos arriba y la vista también hacia el cielo, parecía, como digo, la imagen de la Asunción. Y así, como que la nube la iba levantando y desapareció. Yo tenía vedado por parte del Padre contar lo que veía y oía. Solo podía decírselo a él. Tomé el autobús temprano en la mañana del 9 de junio y se lo expliqué al sacerdote. Yo creí que cuando le dijera a él, ya me daría enseguida permiso para que lo contara. No fue así. Cuando vi que no me decía «dile a la gente», entonces yo le pedí el permiso y me dijo que no, que lo guardara en secreto. Entonces empecé a sentir un peso horrible que no podía resistir
y una voz que me decía que lo dijera. Empecé a sufrir como antes, pero preferí obedecer al sacerdote y no lo dije hasta que me dio el permiso. Este fue dado el 24 de junio, que es la fiesta patronal de Cuapa, para que lo dijera solo a los del poblado. Ese día la iglesia estaba llena de gente y yo salí a su encuentro para pedirle el permiso. 2 veces me dijo el padre que no, y a la tercera aceptó que lo dijera. Tercera visión. El 8 de julio fuimos al sitio de las apariciones y yo esperaba en mis oraciones volverla a ver. Fuimos como 40 personas. Durante la noche, mientras dormía, tuve un sueño. Rezamos y cantamos, pero no la vi. Yo soñaba que estaba en el lugar de las apariciones, rezando por el mundo. En mis sueños yo me acordaba que la señora me había dicho que rezara por Nicaragua y por todo el mundo porque lo acechaban graves peligros. Entonces, acordándome de esto y de lo que el sacerdote me había dicho, cuando le conté el mensaje de la Santísima Virgen, que rezara especialmente por las religiosas, por los sacerdotes y por los religiosos y por el Papa, acordándome de todo esto, me puse a rezar, me puse a encomendarlos y encomendé al mundo entero en el rosario. Pero había un muchacho de Cuapa que estaba preso. Había sido un pleito en una fiesta. Lo habían acusado de contrarrevolucionario y se lo habían llevado preso después de la guerra. La hermana del muchacho me pidió que rezara por él. Estaba muy triste porque no podía hablar a solas con él y le daban muy poco tiempo para verlo cuando estaba de visita en la cárcel. Además, no los dejaban solos para conversar. Así, cuando terminé el rosario, caí en la cuenta que por este muchacho no había rezado y pensé, voy a rezar por él. Pero el rosario se me hace largo. Pensaba yo esto en sueños, pues como me creía estar en el lugar de las apariciones, me decía, tengo que ir a la casa, se me hará tarde para regresar. Voy a rezar solamente las 3 Ave María. En sueños me arrodillé y alcé los brazos. Volví a ver para arriba rezando por el muchacho. Cuando bajé la vista a las piedras, donde la Santísima Virgen se había hecho presente, vi un ángel vestido con una túnica blanca, larga. Era alto y muy joven. Su cuerpo estaba como empapado de luz. Tenía físico de hombre y voz de hombre. No llevaba ningún adorno, ni manto ni corona. Sencillo pero bello. Los pies no estaban sobre una nube. Los pies estaban descalzos. Tenía un aspecto amable y acogedor y una gran serenidad. Yo sentía reverencia ante él, pero el sentimiento mío hacia él era distinto que ante la señora, como si ella fuera alguien más grande. Ella más que él. Yo no me sé explicar, es difícil de decir, sin embargo. A pesar de que ella me inspiraba más respeto, digo, como un respeto mayor, una reverencia más grande aún que la que sentía ante el ángel, yo a ella me atrevía a preguntarle, y le hablaba y le pedía. Con el ángel casi no hablé. Oí que el ángel me dijo, tu oración ha sido escuchada. Después de un momento de silencio añadió, ve y di a la hermana del preso que el domingo vaya a consolarlo porque está muy triste, que le aconseje que no firme un documento, que lo van a presionar para que firme ese papel, haciéndose responsable de un dinero. Él es inocente. Que ella no se aflija, que va a poder hablar con él a solas mucho tiempo, que la van a tratar con amabilidad, que vaya el lunes al comando de Juigalpa a dar todos los pasos para sacarlo, porque ese día lo van a dar, que lleve 1000 córdobas, porque le van a cobrar multa. Entonces yo le dije que tenía otra recomendación, de una prima que vive en Celaya y que había venido a Cuapa a verme, para pedirme que le hablara a la Santísima Virgen sobre 2 problemas. Problemas en el hogar por el vicio del licor y problemas en el trabajo por los cambios que ha traído la revolución.
Ella quería saber cómo se podía solucionar lo del vicio de papá y del hermano, debido a los problemas en el hogar que ocasiona la violencia de ellos cuando han tomado demasiado. También quería ella saber qué podía hacer con los problemas en su trabajo como profesora. Me explicó que ella no quería perder su trabajo, pero que le parecía que poco a poco le iban a hacer negar su fe. Así estaba sufriendo mucho, porque no quería perder el trabajo, pero menos aún quería ella negar su fe. Así fue que yo le dije al ángel que tenía 2 recomendaciones para la Santísima Virgen, de una prima. Y, sin entrar en detalles, le dije que se trataba de problemas en el hogar por el vicio de papá y del hermano, y de problemas en el trabajo. No entré en más detalles. El ángel me contestó diciendo que las personas que los rodean tengan paciencia con ellos, que no les reclamen nada cuando ellos están ebrios. Después añadió: ve y di a ellos que no sigan con ese vicio, que lo hagan poco a poco y que así se irá quitando el deseo. Luego me dijo que a mi primo le avisara que le iban a robar, le iban a asaltar, le iban a tirar en un pie, hiriéndole el talón izquierdo, y que más tarde lo iban a matar. Entonces, al oír esto, yo me asusté tanto que le dije al ángel: ¿no se revocará esa sentencia contra mi primo rezando muchos rosarios? Él contestó: no, de eso va a morir, pero se le puede prolongar la vida si él toma tus consejos. Luego añadió para mi prima que no tenga miedo, que se mantenga firme donde está, que no abandone el trabajo, porque como profesora que tiene fe en el Señor, puede hacer mucho bien a los hombres. Y continuó diciendo: no den la espalda a los problemas y no maldigan a nadie. Esto me dijo el ángel al final y desapareció. Yo desperté, me puse a rezar el rosario inmediatamente, sin distraerme por lo del sueño. Después me puse a pensar en todo lo que había soñado. Me acordaba de todo, como si hubiera quedado impreso en mí. No sabía qué pensar, pero dispuse decirlo a la hermana del preso en secreto, porque temía que no se cumpliera. La gente comentaba respecto a lo que vi de la gloria del Señor el día 8 de junio y decían: ¿quién ha ido y quién ha vuelto? Está loco Bernardo. Hay que llevarlo al manicomio. Por eso tenía miedo. Se lo conté a doña Socorro, diciéndole que solamente era para ella. Al día siguiente se lo dije. Ella me dijo que cómo podía ser eso, porque no la dejaban hablar a solas con él. Yo le dije que ella tuviera confianza en el Señor y que fuera e hiciera todo como el ángel mandaba. Y juntos rezamos el rosario por el hermano preso. Ella se fue a verlo el domingo 13 de julio. Estuvo en la cárcel mucho tiempo con él a solas. Por eso le pudo decir que no firmara el documento. Todos fueron amables con ella. Cuando regresó a Cuapa, ese mismo domingo, por la tarde, pidió prestados 1000 córdobas a un señor que nunca presta nada sin empeñar algo. A ella se los dio sin garantías, sin fianza, y todavía le dijo: si más quiere, más le doy. Al muchacho le presentaron el documento, pero él se negó a firmarlo. Doña Socorro fue el lunes al comando de Juigalpa a dar todos los pasos para ver si lo sacaban. Encontró amables a los del comando. Le dieron al hermano en libertad y le cobraron una multa de 1000 córdobas. Dijo ella que era pobre, si podían rebajarle algo, y le perdonaron 200 córdobas. Todo se cumplió. Nada más salir, regresaron a Cuapa y llegaron a mi casa para darme las gracias. Yo les dije que a mí no me las dieran, sino al Señor y a la Santísima Virgen. Les recomendé que rezaran el rosario. Doña Socorro estaba feliz y me pidió si podía contarlo a la gente. Yo le dije que sí. Muchos vinieron a creer por este acontecimiento, que fue como una prenda o una fianza para mí y para otros. Él salió de la cárcel el lunes 14 de julio y al día siguiente
Yo me fui a Celaya a decirles el mensaje recibido. Hablé con los tres. Ella me creyó y me dijo que continuaría como profesora. El tío me oyó y me prometió que procuraría ir poco a poco, quitándose del vicio. Después me fui a caballo hasta la finca del primo, pero él no me creyó, no creyó nada. Él escuchaba, pero como por respeto humano. Fue indiferente conmigo y hasta duro, porque en tono de insulto me dijo: «Primo, ¿anda usted buscando cómo tomar un trago?». Me volví triste a mi casa, rezando el rosario por él. A los pocos días, oí decir que le habían robado y le habían asaltado la casa. Entonces yo volví a Celaya para aconsejarlo, para decirle que vendiera la finca y que volviera a Coapa, para que así se quitara de las ocasiones. No me oyó, a pesar de que se había cumplido parte de lo que le anuncié en mi viaje anterior. Le había anunciado el robo. Le robaron 2 mulas. Le anuncié un asalto. Una noche le forzaron la puerta y le robaron de nuevo. Le anuncié que sería herido en el talón del pie izquierdo. Y así fue. En este segundo viaje a Celaya, él mismo me mostró la herida, pero no creyó. Decía que era casualidad. No hubo cambio en él. Regresé de nuevo a Coapa triste también, desconsolado. Rezaba el rosario por él. A los 2 meses y un día, es decir, el 9 de septiembre de 1980, su cuñada, que vive en Coapa y no creía nada de lo que yo decía, recibió un telegrama avisándole de que a mi primo lo habían matado. A las 12 de la noche de ese mismo día, que era también el día siguiente de la cuarta visión, llegó el cadáver a Coapa. Todo lo que el ángel me dijo se cumplió exactamente. En agosto tenía cita con la señora, pero no hubo. No pudimos llegar al lugar porque estaba hondo el río, estaba lleno. La corriente era muy fuerte, se salía del cauce por los vendavales. Unas grandes lluvias desde el día 7, toda esa noche, y todo el día siguiente sin cesar, y todo el día 8 de agosto. Siguió lloviendo, y era imposible pasar. Iba yo acompañado de un grupo de personas, todas mujeres. Llegados a la orilla del río, intentamos pasar, pero fue imposible, ni a caballo se hubiera podido. Yo decía: aunque sea yo solo, me paso. Pero miré y dije: no, solo no puedo. Me llevaría la corriente tan fuerte de este río. Continuaba lloviendo. Estábamos debajo de la lluvia, todos empapados. Entonces le dije a la gente: la Santísima Virgen, la Madre Santísima, nos oirá donde quiera que estemos. Y ya nos seguimos intentando cruzar el río para llegar hasta el lugar de las apariciones. Nos sentamos en las piedras junto al río y otros se quedaron de pie. Allí rezamos con muchos cantos el rosario. Cuando íbamos de vuelta no teníamos frío y no estábamos tristes. Cuando ya fue posible pasar, volvimos al lugar de las apariciones, pero no hubo nada, ni tampoco sentí que fuera a venir la señora. Me hacía falta verla. Yo ya me había familiarizado con la idea de su venida. Me sentía alegre de esperarla y todavía más de verla. Otra cosa que sucedió en ese mes es que yo veía que el sacerdote no me creía. Él, por educación, procuraba no mostrarlo, pero no, él no creía. Nunca había mostrado interés en ir al lugar de las apariciones, pero un día llegó a la capilla, celebró misa y después me dijo que quería ir al lugar de las apariciones, pero me dijo que no le indicara el camino y que no hablara con él. Así fue. Llegamos al sitio. Observé que él miraba por todos lados, miraba como reconociendo algo. Después me dijo señalando el sitio preciso: con este lugar soñé anoche. Con esto él cambió.
Antes de esto parecía que él no lo aceptaba. Me podía dar cuenta, pero no lo juzgo, porque quizás ha sido un instrumento para conocer la verdad. A finales de agosto le dije un día: «Padre, estoy triste porque no pudimos cruzar el río a causa de las grandes corrientes». ¿Sería que ella esperaba que nosotros cruzáramos el río el 8 de agosto? ¿Será que no va a volver? Y él me dijo: «Ora y volverá a aparecer». Eso dijo con seguridad. Cuarta visión. El 8 de septiembre fui al lugar de las apariciones con la esperanza de la cita que no se había cumplido para mí en agosto. Fui de nuevo acompañado de muchas personas. Iban también algunos niños. Rezamos el rosario y tan pronto terminamos, vi un relámpago. Solo se vio la iluminación. Eran las 3 de la tarde. El día estaba claro. No había señales de lluvia. Yo pensé y dije: «Ya va a venir la señora». Otra señal era la alegría que siento por dentro cuando ya la voy a ver. Luego vi otro relámpago, el segundo, que siempre significa que la voy a ver, y la vi sobre la nube sobre el árbol de morisco que estaba ya sin hojas, ya que la gente de Cuapa se las había ido llevando poco a poco. El arbolito, sembrado en medio de las piedras y de las espinas de la dormilona, parecía seco, porque el árbol de morisco es de color café y al haber quedado sin hojas tenía más apariencia de seco. Pero no estaba seco. Si se rascaba la corteza, que es fina, se veía el verde dentro. Así, sobre todo esto, estaba la Virgen María. La vi de niña, bellísima pero pequeña. Vestía una túnica color crema pálido. No tenía velo, ni corona, ni manto, ningún adorno, ni bordado. El vestido era largo, de manga larga, y estaba ceñido con un cordón rosado. El cabello le caía sobre los hombros y era de color café. Los ojos también, aunque más claros, casi color miel. Toda ella irradiaba luz. Se parecía a la señora, pero era una niña. Yo estaba admirado viéndola sin decir palabra. En eso oí su voz de niña, como una niña de 7 u 8 años, y con una voz dulcísima dio el mensaje. Todo idéntico. Al terminar yo pensé que siendo niña iba a ser más fácil que se dejara ver por las otras personas que me acompañaban. Esa era mi lucha, decía yo, que los otros la vean. Entonces yo le dije: «Déjate ver, para que todo el mundo crea. Estas personas que están aquí quieren conocerte». La gente me oía a mí, pero a ella no. Estuve hablando mucho, queriéndola seducir para que se dejara ver, pero después de escucharme, me dijo: «No, basta con que vos les des el mensaje, porque el que va a creer, con eso basta, y el que no va a creer, aunque me mire, no creerá». Esta palabra de ella se ha cumplido. Yo hoy puedo ver la incredulidad o la fe de una persona. Han venido personas que no buscan ver ninguna señal. Les basta con el mensaje. Lo acogen, y algunas con grandes necesidades. No piden un milagro, no piden curaciones. Prefieren confiar en el Señor. Otras personas hay que con las señales han venido a creer. Yo conocí a un señor que, lleno de gozo, me dijo: «Bernardo, ahora sí creo que la Virgen se te apareció. Dichoso vos». La estoy viendo yo también, y me señaló el lugar. Era en la capilla vieja, donde antes estaba el altar. A pocos pasos estaba otro hombre que, al verme pasar cerca, me dijo lleno de gracia: «Es cierto que está ahí, pero eso no son más que seres de otros planetas, son ovnis». Esto sucedió el 7 de mayo de 1981, víspera del primer aniversario de la primera aparición. Entonces yo ya no insistí más para que ella se dejara ver, sino que le hablé del templo que la gente le quería hacer
en honor a ella. El padre Domingo nos dijo que eso no lo podía decidir él, que se lo dijéramos a la Santísima Virgen. Así fue como yo le formulé esta pregunta, porque un señor de Matagalpa nos había dado ya 80 córdobas para ese fin. Ella me contestó diciendo: no, el Señor no quiere templos materiales, quiere los templos vivos que son ustedes. Restauren el sagrado templo del Señor. En ustedes tiene el Señor todas sus complacencias. Y continuó diciendo: ámense, ámense unos a otros, perdónense, hagan la paz, no la pidan solamente, háganla. Yo le pregunté que qué hacía con las 80 córdobas que tenía en las manos. Pensaba yo en si debía devolverlas. Me dijo que los diera para la construcción de la capilla de Cuapa y añadió: de hoy en adelante no tornes ni un centavo para ninguna cosa. Después me dijo que no dijera iglesia a lo material, porque la iglesia y los templos somos nosotros, en lugar de esas capillas o casas de oración. Yo a veces me equivoco por la costumbre que tengo y digo iglesia en vez de capilla. En ese momento se me vino a la mente una duda que yo tenía. Yo había pensado preguntarle mi duda porque no sabía si seguir o no en el catecumenado, y lo hice para ver qué me aconsejaba. Ella me dijo: no, no salgas, sigue siempre firme en el catecumenado. Poco a poco vas a comprender todo lo que significa el catecumenado. En la comunidad, mediten las bienaventuranzas alejados del bullicio. Después añadió: no voy a volver el 8 de octubre, sino el 13. Y la nube la elevó, así como las otras veces que la había visto. Quinta visión. En octubre, el 8, fuimos al lugar de las apariciones. Yo sabía que no llegaría, porque la niña me lo había dicho y yo se lo dije a la gente. La gente ya me seguía, pero quisieron acercarse a rezar el rosario junto al montón de piedras. Querían hacerlo por devoción. El 13, que era lunes, tuvimos una celebración en la capilla a las 10 de la mañana. Después, nos fuimos un grupo de unas 50 personas al lugar de las apariciones, como una pequeña peregrinación. Fuimos rezando el rosario y cantando. Al llegar colocamos las flores que la gente llevaba sobre el montón de piedras. Comenzamos otro rosario. El cielo estaba con rumores de lluvia, con grandes nubarrones. Parecía que iba a llover. Cuando estábamos en el tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios, sentí la emoción que siempre siento cuando ya se acerca el momento de verla, pero no quise perturbar el rezo del rosario. Al final cantamos Sagrada Reina del Cielo. Estábamos repitiendo esa parte que dice: luciente estrella del día, dadme gracia con que os pueda cantar el Ave María, cuando de pronto se formó un gran círculo luminoso en la tierra. Todos, sin excepción alguna, lo vieron, como un solo rayo que caía y marcaba este círculo luminoso en el suelo. La luz venía de arriba. La luz que venía era como un foco y al llegar al suelo se esparcía. Viendo cómo esta luz caía sobre las cabezas de todos los que estaban allí, yo volví a ver hacia arriba y vi que se había formado un círculo también en el cielo, como cuando nosotros decimos: tiene casa la luna o tiene casa el sol. Este círculo daba luces de colores, sin tener que ver con el sol. Este no estaba allí. El sol estaba ya bajando. Una niña que estaba cogida de la mano de su mamá se quiso soltar de su mano diciéndole que la señora la llamaba. La mamá la cogió más fuerte y no la dejó moverse. Esto me lo contó la mamá misma de la niña, después que hubo pasado la aparición. Eran las 3 de la tarde. Se sentía una pequeña brisa que caía suavemente, agradable, como un rocío fresco, pero que no nos mojaba. Mientras notábamos esto, estábamos en silencio y seguíamos viendo aquel círculo de luz que daba luces de colores justo en el medio, donde está el sol, a las 12 del día. De pronto un relámpago
igual que las otras veces. Luego, un segundo relámpago. Bajé la vista y vi a la señora. Esta vez la nube estaba sobre las flores que habíamos llevado y sobre la nube, a los pies de la señora. Bellísima. Ella extendió las manos y nos llegaron rayos de luz a todos. Yo, al ver a la señora así con sus brazos extendidos, dije a la gente: «Mírenla, ahí está». Nadie me contestó nada. Entonces dije a la señora que se dejara ver, que las personas que estaban allí querían verla. Dijo ella: «No, no todos pueden verme». Yo dije de nuevo a la gente: «La señora está en el montón de piedras, sobre las flores». Oí que algunas de las personas lloraban, oí que sollozaban. Una señora que se llama Mildred me dijo: «No veo más que una sombra, como una imagen sobre las flores». Yo volví a insistir a la señora que se dejara ver, y de nuevo me dijo que no. Entonces me volví a la gente para decirles: «Miren las flores sobre las piedras». Nadie me contestó nada. Entonces le dije a la señora: «Señora, que te miren para que crean, porque muchos no creen. Me dicen que a mí se me aparece el diablo y que la Virgen está muerta y hecha polvo, como cualquier mortal. Que te vean, señora». Ella no me contestó nada. Se llevó las manos al pecho, en actitud como la imagen de la Dolorosa, esa imagen que se lleva en procesión en la Semana Santa. Y como en esa imagen, puso el rostro pálido. El manto cambió a un color gris, puso el rostro triste y lloró. Yo también lloré. Yo temblaba al verla así y le dije: «Señora, perdóneme por lo que le he dicho. Yo soy culpable. Usted está enojada conmigo. Perdóneme, perdóneme». Entonces me contestó diciendo: «Yo no estoy enojada, ni me enojo». Le pregunté yo: «¿Y por qué llora? La veo llorando». Ella me dijo: «Me da tristeza la dureza del corazón de esas personas. Pero vos tenéis que hacer oración por ellas para que cambien». Yo no pude hablar, seguí llorando. Sentía que el corazón me lo oprimían. Me sentía muy triste, como si me iba a morir de dolor allí mismo. Mi único desahogo era llorar. Ya no seguí insistiendo en que se dejara ver. Me sentía culpable por habérselo dicho. No soportaba verla llorar. Mientras yo continuaba llorando, ella dio el mensaje: «Recen el rosario, mediten los misterios, escuchen la palabra de Dios en ellos dicha, ámense. Ámense unos a otros, perdónense, hagan la paz, no pidan la paz sin hacerla, porque si no la hacen, no sirve para nada el que la pidan. Cumplan con sus deberes, pongan en práctica la palabra del Señor, busquen ser agradables a Dios, sirvan al prójimo, que así le agrada». Cuando terminó de dar el mensaje, yo me acordé de las recomendaciones de las personas de Cuapa. Le dije: «Señora, tengo muchas recomendaciones, pero se me han olvidado. Son muchísimas. Usted, señora, las sabe todas». Entonces me dijo ella: «Me piden cosas sin importancia. Pidan fe para tener fuerza para llevar cada uno su cruz. Los sufrimientos de este mundo no se les pueden quitar. El sufrimiento es la cruz que ustedes tienen que llevar. La vida es así. Hay problemas con el marido, con la esposa, con los hijos, con los hermanos. Hablen, platiquen para que se resuelvan los problemas en paz. No vayan a la violencia. Nunca vayan a la violencia. Pidan fe para tener paciencia». Así ella me ha dado a entender que si pedimos con fe ser librados de un sufrimiento, seremos librados si ese sufrimiento no es la cruz que hay que cargar. Pero cuando el sufrimiento es la cruz de la persona, entonces permanece como un peso, que es gloria. Por eso ella nos dice que pidamos fe, para recibir fortaleza y paciencia. Después me dijo: «Ya no me verás más en este lugar». Yo pensé que definitivamente no la vería más y me puse a gritar.
No nos dejes, madre mía. Yo hablaba por los que no estaban hablando. Entonces me dijo: no se aflijan. Yo estoy con ustedes, aunque no me vean. Soy la madre de todos ustedes, pecadores. Ámense unos a otros. Perdónense. Hagan la paz, porque si ustedes no la hacen, no habrá paz. No vayan a la violencia. No vayan nunca a la violencia. Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto y seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Si ustedes no cambian, abreviarán la venida de la Tercera Guerra Mundial. Reza, reza, hijo mío, por todo el mundo. Al mundo lo acechan graves peligros. Una madre no olvida nunca a sus hijos. Y yo no he olvidado lo que ustedes sufren. Soy la madre de todos ustedes, pecadores. Invóquenme con estas palabras: Santísima Virgen, vos sois mi madre, la madre de todos nosotros, pecadores. Y después de haber dicho esto 3 veces, se fue elevando, como si la nube la empujara. Cuando iba en dirección de las ramas del cedro, desapareció. Con esto termino el relato de las apariciones de la Santísima Virgen en el Valle de Cuapa, en el año 80. El mensaje es lo importante. Podemos aceptarlo o podemos rechazarlo. Somos libres. El Señor respeta nuestra libertad. Yo no soy más que una caña podrida por la cual pasa el mensaje. En mi ignorancia lo digo pobremente, pero el Señor suple mi pobreza. Nosotros sintámonos dichosos por esta maravilla que el Señor ha hecho en medio de nosotros, y estemos seguros que si nos disponemos, Él será nuestra paz, la paz que nosotros tenemos que hacer en Nicaragua y en el mundo entero. La Santísima Virgen nos dice que hagamos la paz, y la paz es Jesucristo. Yo no dejaré nunca de repetir el mensaje. Mientras mi lengua tenga movimiento, lo gritaré a los 4 vientos.